Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Oiga, lo primero, una duda que hemos tenido todo este tiempo. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Tenemos la lista tilde, porque hay unos escritos que tiene tildes, la E, entonces sería Simpértigue. Es Simpértigue. Es Simpértigue, sí. Ya, aclarado, Diego definitivo. Simpértigue. Ya, así le vamos a decir de en adelante. Mañana se juega su destino en el Senado. Lo de la Cámara el lunes pasado es inédito, 132-0, o sea, digo, la tiene difícil mañana. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que lo de la Cámara es esperable cuando hay 3 capítulos de acusación, y si pudiera tener alguna duda, alguna dificultad o un parlamentario quisiera aclarar algo, lo mejor es que en definitiva sea el Senado quien tome la decisión al final. ¿Así lo lee usted? No me llamó la atención. Nunca había pasado, yo nunca había visto una acusación con 0 abstención y 0 voto en contra, digamos. Bueno, o sea, digo, no es precisamente un respaldo. Claro. No, pero la verdad es que se presentaron todos los documentos, se dijo todo lo que había que decir, y a mí me llama la atención también la votación, porque yo pensé que se podría haber revisado de mejor manera lo que se acompañó, las explicaciones que se dieron. Seguramente, si no los convencieron, a lo menos no sembraron la duda, o sea, a lo menos sembraron la duda, y por lo tanto lo lógico es que el día de mañana el Senado, dentro de su ámbito, sus facultades, y pensando en que lo que yo espero, digamos, que haya una mayor reflexión, equilibrio y desarrollo de los argumentos, pudiera, y es lo que yo espero, que los senadores puedan valorar de una manera distinta lo que ha ocurrido. Porque en mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad, no ha habido nada que hacer. Vamos a revisar lo que de las acusaciones y todo eso, a ver cuál es su versión del asunto. Pero usted llega a esto después de una trayectoria larga como juez. Sí. Usted lleva algunos años en la Suprema, pero tiene una trayectoria mucho más larga que eso. ¿Qué le parece estar metido en esto después de tantos años? Bueno, yo voy a cumplir casi 45 años de servicio público, desde la universidad que yo estoy en el Poder Judicial. Yo espero que se tome en cuenta, primero, toda mi vida yo la he dedicado al Poder Judicial. O sea, mañana, tarde y noche, tanto decir que incluso yo he sido 13 años secretario general de la Asociación de Magistrados. En 2 periodos presidente de la Asociación de Magistrados, he luchado incansablemente por la independencia y por el respeto a los jueces. Yo participé en la creación, colaboré en la creación de la Academia Judicial, yo participé y colaboré también en la reforma procesal penal, en la reforma de familia, y actualmente estoy trabajando ya hace 3 años, algo más, en materias de infancia, y las materias de infancia a mí me interesan especialmente, y yo creo que hemos hecho un trabajo adecuado, importante, pero que lamentablemente no ha sido dado a conocer como yo quisiera. Y que sus actos hoy lo tengan en una situación que desprestigie al Poder Judicial, ¿qué le parece? Terrible, o sea, porque me parece primero tremendamente injusto, me parece que no corresponde a la realidad, y lo que para mí se hizo o se desarrolló en un ambiente normal, porque ahora lo que están haciendo es evaluando lo que pasó hace algún tiempo atrás, pero con la mirada de ahora. O sea, con las investigaciones de ahora, con personas que están en prisión preventiva, pero sin embargo, en el momento en que ocurrieron estos hechos que a mí me imputan como irregulares, que no lo son, no había ninguna normalidad, no había nadie investigado, no había por qué sospechar de nada, y actuando de buena fe. ¿Usted actuó de buena fe en todo esto? Por supuesto. Vamos por partes. Primero, hay tres instancias en las que está imputado en una causa del Ministerio Público por estos hechos. Está la acusación constitucional y está la propia investigación que se acaba de cerrar. Le comunicaron el viernes el cierre del sumario judicial y le imputan 2 cosas. Primero, infracciones a la probidad, y segundo, falta de prudencia. Hablemos de las infracciones a la probidad. Esto es no haberse abstenido en causas donde usted tenía relación con los abogados participantes. Claro. Mire, primero hay que considerar que los cargos del fiscal de la Corte Suprema dejaron fuera 2 de las acusaciones o imputaciones de los motivos por los que se le investigaba en el Parlamento. Por lo tanto, quedó una sola. Pero en mi concepto, estuve leyendo detenidamente, aquí se cometen 2 errores, porque la verdad es que se dicen muchas cosas, pero sin embargo hay 2 cuestiones que son fundamentales. Primero, la pregunta es ¿por qué no se inhabilitó? Segundo,
si es que el relator o la relatora no le dio la información que usted esperaba. ¿A usted como juez? Como juez, para inhabilitarme o no en una causa determinada. El juez, bueno, el fiscal dice no haber hecho constar su inhabilidad previo entrar al conocimiento de la causa rol número 4, claro. No sé cuánto. ¿Usted no sabía que los abogados eran Lagos y Vargas? Yo no lo sabía y explico por qué. Resulta que yo pertenecía a la 4ª sala de la Corte Suprema y esto ocurrió en la 3ª sala. Y el presidente de la Corte Suprema es quien ordena la integración de salas diariamente. Claro. Y yo en 2 oportunidades llegué a esa 3ª sala por orden del presidente de la Corte Suprema. Y en la otra oportunidad yo llegué 3 días antes a integrar la 3ª sala. Entonces, ¿qué es lo que se deduce de lo que señala o de la argumentación del fiscal de la Corte Suprema? Es que entonces yo, para saber quién eran los abogados o quiénes estaban detrás de esto, porque yo no tomé conocimiento en el momento de darse cuenta de estos recursos, yo no tomé conocimiento que eran los abogados. ¿Qué eran los abogados? Porque el fiscal lo que dice es que había se podía constatar la existencia de un vínculo de estrecha cercanía y familiaridad, claro, con 2 de los 3 abogados patrocinantes. Bueno, primero, ¿esa cercanía y estrecha familiaridad existía? No. ¿Cómo no? No, por lo siguiente, y eso es lo que quiero explicar, pero ese es el segundo punto. El primer punto, ¿por qué yo no tomé conocimiento de esto? Mire, lo que me están exigiendo, si es que se acoge ese argumento, es que yo haga gestiones previas para saber quién eran los abogados, de qué causas se trataba y qué relaciones había entre los abogados y otros más. Usted llega a una sala, sí, se informa la causa, sí, lo que tienen que decidir los jueces. Y eso es todo para mí. ¿Y en la relación no se dice los abogados son tales y cuales? Lo que pasa, ¿Hasta eso en los documentos? No. Tanto es así que yo le pedí al secretario de la Corte Suprema, que es ministro de Fe, que me diera los audios de las audiencias para acreditar que yo no tomé conocimiento de que eran los abogados. Porque en la causa a la que hacemos referencia aparecía alegando el abogado Gabriel Silver y por otro lado un señor de apellido Concha. Bueno, alegaron, luego vino la discusión, se tomó una decisión y para mí se acabó. ¿Y usted no sabía que Silver era socio de sus amigos Lagos y Vargas? No. Y tanto es así que ni siquiera conocía a Silver, salvo por la información periódica, porque él fue diputado y además porque quizá en alguna oportunidad pude haberme cruzado con él y haber sabido que él ejercía la profesión. Pero sin embargo, esta relación, mire, vamos al punto de la estrecha familiaridad que aquí han hecho referencia. Mire, el fiscal la hace. El fiscal, sí. Mire, sí, no yo, son palabras del fiscal. Sí. Mire, primero hay que hacer algunas distinciones que espero ser muy claro. Una cuestión es tener una cercanía con una persona. Otra cuestión distinta es tener una cercanía de orden profesional con otra persona. Otra cosa distinta es tener un grado de amistad. Otra cosa distinta es tener un grado de amistad íntima y otra cosa distinta es estrecha familiaridad, que es lo último y que en definitiva el Código Orgánico de Tribunales señala que uno debería inhabilitarse en ese caso. Yo no quiero explicar cada asunto, pero le voy a decir algo que yo dije en el Pleno de la Corte Suprema en una oportunidad hace unos meses atrás. Porque estábamos discutiendo otra cuestión. Yo le dije, mire, nosotros aquí estamos todos los días juntos, todos los días, trabajando durante todo el año. Luego, seguramente nos tomamos un café, nos tomamos un té. Luego, muchas veces almorzamos juntos para ver los problemas de funcionamiento de la sala. Luego, muchas veces han ido a cumpleaños, a festividades de distinto tipo entre ustedes mismos. Entre los miembros del Pleno, entre los miembros del Pleno. Y también han viajado juntos. Yo, con los ministros de la Corte Suprema, creo haber viajado en 2 oportunidades por alguna razón. Y yo les pregunté, bueno, el hecho de tener este tipo de vinculaciones significa que nosotros tenemos lazos de estrecha familiaridad. Bueno, en general uno viaja con gente con la que tiene familiaridad y simpatía, pues si no, imagínese lo que sería una tortura. Es que el concepto de familiaridad es distinto. A ver. El concepto de familiaridad significa que yo tengo conocimiento íntimo de usted y de su familia. Significa que yo sé cómo usted trabaja y qué es lo que hace internamente en su familia. ¿Qué tiene que ver con el segundo cargo que le hace el fiscal de la Suprema, que es la falta de prudencia por haber viajado precisamente con estos abogados? Hizo 2 viajes. Yo no tengo con ellos estrecha familiaridad de ninguna manera. Amistad íntima tampoco. Que hayamos tenido relaciones de orden social,
Por supuesto, Pero con ellos y muchos pero abogados. usted entiende que se ve medio raro. Usted viaja con ellos. Sí. Ellos, cuando usted lo nombra juez de la Corte Suprema, van a su casa a felicitarlo. Y hay un cóctel, no sé, alguna cosa, alguna celebración, digamos, se abrirá alguna botella. Si eso no es familiaridad, ministro. Es que si nos vamos nosotros al concepto técnico de estrecha familiaridad, eso no es estrecha familiaridad. No lo es. No lo es. Es cuestión de revisar los antecedentes, los documentos, los estudios académicos sobre el punto y tendríamos que llegar a la conclusión que no lo es. Entonces, el fiscal incluso, perdón, sí. una cosa. El fiscal incluso llega a decir, fiscal de la Corte Suprema, ¿sí? que por el hecho de haber viajado en una oportunidad con estas personas, ya estaríamos dentro del concepto de estrecha familiaridad, lo que no es real. O sea, eso no corresponde. Pero usted entiende que para todos los simples cristianos que miramos de fuera esto, viajar a Europa con una persona o sea, uno viaja con gente de confianza, uno no viaja con desconocidos. Mire, a ver, me quiero centrar en este punto y paso a lo siguiente. Resulta que se han enredado las situaciones y cuestiones que para algunos son ambiguas y poco claras, la verdad es que son muy clarísimas. Con mi pareja, con mi señora, nosotros preparamos las vacaciones en esta oportunidad. Y resulta que estas otras personas con las cuales teníamos alguna cercanía o relaciones de orden social, en un momento determinado se enteran que nosotros vamos de viaje y ellos se agregaron a una parte de nuestras vacaciones. Se suman. Nunca viajamos con ellos a Europa. Y en segundo lugar, cuando terminó este viaje... hicieron la parte del crucero, digamos. Solamente esto. Pero después del crucero, con mi señora viajamos a Viena y a Praga. Ellos nunca estuvieron ahí. Y cuando regresamos a Chile, ellos lo hicieron por su parte, que ni siquiera nos enteramos. Ya, pero el fiscal de la Suprema que sabe eso, igual considera que es una falta de prudencia, digamos. Es un error. Es un error. Y eso es lo que vamos a mostrar, ¿sí? Oye, aclaremos las cosas. ¿Usted era amigo de Eduardo Lago o es amigo de Eduardo Lago? ¿Y de Mario Vargas? A ver, lo que yo le tengo que decir claramente es que a ellos los conocí, con ellos tenía relaciones de orden social, pero de ahí a que si usted asimila la situación de amigos a estrecha familiaridad o amistad íntima... ¿No le contaba su intimidad, digamos? No, ya. Y por ningún motivo. ¿Con Ángela Vivanco era amigo? Nada. Con Ángela... Nada. Solo relaciones sociales, digamos. Solo relaciones sociales y las mejores relaciones sociales en la sala, por lo menos cuando estuve con ellos. ¿Y con el ex juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa? Al ex juez yo lo conocí o lo conozco de hace 30 años, 40 años, especialmente por la Asociación de Magistrados. Y la relación que tengo con él es la misma relación que tengo con cientos de jueces, especialmente ministros de Corte de Apelaciones. ¿Pero le pidió a Ulloa que lo ayudara No. para ser nombrado a la Corte Suprema? Por ningún motivo. Yo nunca hablé con él ni nunca habló conmigo sobre esos temas. ¿Nunca? Sobre mi nombramiento. ¿Cómo votó en el pleno que se vio el caso de Antonio Ulloa? ¿Votó a favor de él? A ver, yo no voté por la remoción de él, si se quiere decir a favor, y por el siguiente motivo. Mire, en un pleno anterior, la Corte Suprema conoció de un sumario por la relación que él tenía con Hermosilla, con el señor Hermosilla. Bueno, sucede que en esa oportunidad el pleno lo revisó exhaustivamente y decidió bajarle la sanción de 4 meses a 2 meses. Sí. 2 meses de suspensión. 2 meses de suspensión. Yo no estuve en ese pleno, yo estaba de vacaciones. Luego regreso acá y me encuentro con que hay que votar la remoción de Ulloa. De Ulloa, Antonio Ulloa. Bueno, resulta que la cuestión disciplinaria no tiene nada que ver con la remoción, son cuestiones distintas. En lo disciplinario usted investiga algo específico y ya lo había hecho la Corte Suprema. Luego en la remoción usted no solamente tiene ese antecedente. Perdone, ¿sí? Pero yo no soy abogado, pero ¿no hicieron con Ángela Vivanco eso mismo? O sea, la jueza Vivanco la echaron en la Corte Suprema precisamente por una cuestión disciplinaria, por una cuestión de las acciones que había tenido. Pero esa es una decisión en la que yo no participé. No, yo sé, pero es básicamente el mismo criterio, digamos. Lo que pasa es que usted dice, no, en el caso de Ulloa estamos discutiendo otra cosa y él tenía buenas calificaciones. Sí. Pero la pregunta es si lo que hizo Ulloa era reprochable o no, digamos. Claro, pero es que yo no puedo volver sobre una decisión que estaba firme. Y esa decisión firme... Ahora, 7 jueces de la Suprema sí dijeron que sí podían volver, digamos. Sí, bueno, tenemos opiniones distintas y eso es válido en un organismo colegiado. Fíjese, me permite un segundo. Sí, cuando se estimó, en esa audiencia en que yo no estuve, se estimó que la sanción, o sea, que el hecho no merecía la máxima gravedad y por eso le rebajaron la sanción. Luego,
Yo lo que tengo que revisar en el cuaderno de remoción no es solo eso, sino que tengo que revisar la hoja de vida funcionaria de la persona. Él había sido, entiendo que siempre había sido calificado con lista de mérito, y en segundo lugar había sido presidente de la Corte de Copiapó cuando se produjo el aluvión, y él tuvo una destacada actuación en esa oportunidad. Entonces, ¿a qué me obligaba esta decisión? Hay una cuestión de proporcionalidad, en donde si le bajan la sanción y estos otros antecedentes, yo podía estar por la remoción de él. Bueno, fue una cuestión subjetiva y cada uno lo decide. Yo no le pregunté a nadie cómo decir. ¿Que el Congreso lo haya echado? ¿Qué le parece? Bueno, lo que uno tiene que hacer en estos casos es simplemente respetar la institucionalidad. ¿No es un conflicto entre dos poderes del Estado? Bueno, hay decisiones distintas. La decisión de la Corte Suprema es una decisión basada en elementos disciplinarios y en los cuales se rindió prueba. En el caso del Senado, como es lo que está, o la Cámara y el Senado, como es lo que está ocurriendo conmigo, me piden antecedentes. Yo en menos de un mes, he tenido que recordar situaciones que ya había olvidado. He tenido que buscar antecedentes en los bancos, no sé, en las líneas aéreas, en fin. En un mes, cuestiones que muchas veces el Ministerio Público se demora años en averiguar. Pero sin embargo a mí me han obligado a hacer esto ahora, y este lunes el Senado, que yo espero que pondere adecuadamente todo esto, resulta que está votando mi remoción. Entonces me parece insólito. Vamos a hablar de eso de inmediato. Dentro de los antecedentes está esta duda, esta ambigüedad respecto de quién pagó el famoso crucero. CIPER Chile dice que hay un recibo del pago con una tarjeta de crédito del abogado Mario Vargas, y en un principio se dijo que usted le había reembolsado el viaje del crucero a Mario Vargas. Después en la comisión revisora exhibieron unos vouchers, una factura, unos pasajes de LAN Chile, que es una compañía que con ese nombre comercial ya no existe. En fin, ¿cuál es la verdad de eso? No valoraron adecuadamente todo lo que se estaba entregando. No sé si por falta de tiempo, no sé, por alguna razón. Hubo un enredo, el abogado no fue, en fin, ya. Pero bueno, pero como sea. Mire, primera cuestión. A mí nunca me han regalado nada. Yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo. ¿Estos abogados no le regalaron los cruceros? Por supuesto que no. Mire, ¿los pagó usted? ¿Se los pagó su señora? ¿Se los reembolsó a Vargas? ¿Cómo fue? Esta es una cuestión de orden familiar, y que todas las personas seguramente van a poder hacer un examen de sí mismos, y resulta que familiarmente uno se pone de acuerdo en hacer algunas cosas o no hacerlo. Muchas veces yo soy el que invito y yo soy el que pago, no solamente a mi pareja, sino que a otras personas más un viaje. ¿Ya? Muchas veces lo hace ella. Y en esta oportunidad, en el segundo caso, resulta que lo pagué completamente yo, porque además tenía obligaciones institucionales yendo a Europa y después tomé mis vacaciones. ¿Ya? De tal manera que eso está acreditado absolutamente. En el primer caso fue una invitación de mi señora, y ella estuvo con la señora Eduardo Lagos, a quien conocía hace muchos años. ¿Ellos organizaron? Ellos la organizaron. ¿Y su señora le reembolsó a Vargas? Le reembolsó a Vargas, y hay un certificado y tengo documentos que... No a Vargas. ¿Por qué? ¿A quién? A Lagos. ¿Por qué? Perdón, a Lagos, sí. Porque para nosotros, Vargas y Lagos eran la misma persona. Mire, le cuento un detalle. Cuando estábamos en Santiago, por encargo de mi señora, yo le fui a pagar a la agencia de viajes, y me dijeron, oiga, esto ya está pagado. ¿Y quién pagó esto? Si nosotros no le hemos dado instrucción a nadie. No, pagó el señor Vargas porque quería reunir puntos para tener beneficios, viajes, no sé. Cosas de ese aprovechó la tarjeta, ¿ya? Bueno, y sucede que ¿Y entonces le tuvieron que reembolsar? Yo le informo a ella esto, y de ahí no tuvimos más contacto, porque cada uno se fue a Portugal, entiendo, otro se fue a otras ciudades, pero coincidimos en Sevilla. Y la primera oportunidad en que estuvimos en Sevilla, yo le dije a ella, hay que pagarle, hay que devolverle el dinero a este señor, y ella le devolvió el dinero a ellos. ¿Y esa factura que apareció ahora en la comisión? Bueno, mire, esa factura, que incluso yo ya la había olvidado, esa factura probablemente la pidió, porque ni siquiera de eso tengo certeza, porque lo organizaron ellos, esa parte, ya, pero no ministro, todo el viaje. Usted entiende que, o sea, usted y yo somos casados, ¿sabe qué? Yo más o menos entiendo lo que hace mi mujer cuando organiza los viajes, más o menos cómo se pagan las cosas, si no, sí, pero esta no estoy parte, tan despistado. Po. Sí, pero no, si yo sabía lo que iba a pasar. ¿Ya? Pero esta parte, ni siquiera ella tenía claridad respecto a ese punto. Y esa factura llegó a mi nombre.
Yo a nadie le di instrucciones para que emitieran una factura a mi nombre. Es que no tendría por qué si la cosa ya se había pagado, ya, pues, por eso es raro. Y más aún aparece el valor. Entonces, en definitiva, le reembolsaron a Mario Vargas. A Lagos. ¿A Eduardo Lagos? Pero después Lagos se entendió con Vargas, es un problema que no es mío, digamos. Ya. Ahora, porque el que pagó fue Mario Vargas. Que pagó fue Mario Vargas. Mire, resulta que en aquella oportunidad, en la factura, aparecía el nombre. ¿Usted cree que si me van a regalar algo, me van a dar una factura a mi nombre y con los valores? No. Ministro, otra de las cosas por las que lo acusan en la acusación constitucional es por presiones indebidas respecto de nombramientos de notario, y se habla de una persona que usted sabe que conocen como el yernísimo, que es el marido de la hija de su pareja, de su señora. Sí. Igual llama la atención, está en 19 ternas para notario. Sí. Digo, hay que tener no solo pertinencia, sino además... Pero hay que tener otro antecedente. A ver. Porque cuentan la parte negativa, ¿no? Resulta que, bueno, él había postulado, ahora me he tenido que enterar de todo esto, digamos, yo antes no lo sabía. Él había postulado a cargo de policía local y otros más porque un cabro joven andaba buscando trabajo. A él lo nombran primera vez ministro notario interino, ¿ya? Más de un año antes que se casara con la hija de mi señora. Por lo tanto, yo no tuve conocimiento. No tuvo nada que ver en eso. Y yo no tuve nada que ver con eso. Él estaba postulando. El presidente, cuando se ve, porque esto ocurre de un día para otro, se ve en el listado a ver a quién nombro, quién tiene las mejores calificaciones. Este niño era de la Universidad de Concepción, tiene magíster, tiene las mejores notas. Lo llamaron y se instaló ahí. Después, más adelante, debido a que lo conocían, nuevamente lo nombraron interino en otra parte. Sigue siendo interino. Sí. Pero lo que es importante saber, don Iván, es que él ha postulado más de 340 veces a todo el país. Y de las 340 veces, en 79, 78, me dijo que había quedado en los primeros lugares. Y de esas 78, en 18 había quedado en terna. 19. O 19, había quedado en terna. ¿Nunca le pidió ayuda? ¿Nunca le comentó que está en una terna? O sea, ahora me he enterado de todo. No, usted entiende que es inverosímil, ¿no? Mire. O sea, digo, ¿no almuerzan los domingos? No. O sea, ahora último sí. Supongo que sí, digamos. Ahora último sí. Digo, ¿sabe qué? Oiga, no, estoy postulando a tal terna. Si por último, para comentar el devenir de las cosas. Mire cómo... ¿Nunca se enteró? Cómo se entera, cómo se dan vueltas las cosas. Resulta que si yo hubiese querido intervenir para que a él lo pongan en terna, yo tendría que haber llamado y estar en contacto con muchas cortes del país. Y eso es imposible. ¿Es imposible? Y lo del famoso departamento. Su yerno le arrienda un departamento justo a Eduardo Lagos. Mire. No son demasiadas casualidades. Esas son las coincidencias que lamentablemente han utilizado en contra mía. Pero resulta que, sin tener yo conocimiento de esto, ellos andaban buscando una casa porque tenían una niñita recién nacida. Luego, con el tema de la pandemia, ellos simplemente lo que querían era una casa y no un departamento. Buscaron hasta que encontraron este departamento que estaba deshabitado. Después se enteraron que pertenecía a Eduardo Lagos, entiendo yo que pertenece a él, la verdad es que no tengo certeza. Pero como le exigieron ciertos ingresos, como le exigieron... lo típico, para el contrato de arriendo. Entonces tuvieron ellos que conversar con otras personas para poder acceder a ese contrato. ¿Y con quién hablaron? Con su familia. O sea, él con su familia. Ya. De tal manera que yo hasta ese momento no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y luego, ellos, no solamente está el contrato, no solamente pagó los gastos comunes de todos los meses, pagó el arriendo, ahí están los comprobantes, y además pagó todos los gastos que implicaba todo esto. ¿No es imprudente? Si se dieron cuenta que había un abogado que litiga normalmente en la plaza, mire, tener esa relación, el abogado con el que justo se encuentra en el crucero, ¿no es imprudente? Mire, resulta que estamos en un periodo de normalidad, no el periodo de ahora. En un periodo de normalidad en donde uno actúa, o donde uno debe tener presente la buena fe de las personas. Yo no solamente conozco al abogado Lagos, conozco a muchos otros abogados. No, me imagino. Y la vinculación y la relación que tengo con ellos no es solamente con abogados, con otras personas más. Pero no viaja con ellos a Europa, no va a un crucero, no le arriendan el departamento. Pero en las condiciones que yo le he señalado. Yo no los invité, ni ellos me invitaron. Ministro, lo último, el otro día en una entrevista de Cintia Carvajal en el Mercurio, usted dice, me han hecho un daño tremendo, pero siempre he actuado honestamente. Sí.
con la mano en el corazón, ¿actuó prudentemente? Mire, si usted traslada esos hechos ahora a la situación de ahora, sin ninguna duda que sí, porque están en prisión preventiva. O sea, fue imprudente, en ese sentido. Pero en aquel entonces yo no tenía nada que sospechar. Es como si le estuviera pidiendo a una persona que recién conozco, oiga, muéstrame esos antecedentes, ¿en qué negocio está usted? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué sociedades tiene? ¿No le parece que eso es imprudente frente a personas que recién está conociendo? Por lo tanto, la verdad es que yo no digo que aquí no haya habido nada, nada de lo cual pudiera yo haber hecho algo en forma distinta. Pero resulta que yo voy actuando de conformidad con lo que estaba ocurriendo en ese minuto, ¿no? Yo no puedo adelantarme a hechos, es un prejuzgamiento. Y en ese sentido usted actuó correctamente, dice usted. Sí. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Quiero pedirle un minuto más, ¿no? Mire, ya le dije que yo llevo muchos años en el Poder Judicial. Toda mi vida he tratado de ser justo con las decisiones que yo tomo. Yo he dictado miles de sentencias, miles y miles de sentencias. En todas ellas ando buscando la justicia. Yo me he presentado no solamente, digamos, por mis orígenes, ante la sociedad, ante las personas, como una persona humilde y sencilla, sino que ante los poderosos, pero especialmente ante la gente más desvalida. Y yo lo único que pido al Senado, a los senadores, y yo tengo mucha confianza en que ellos vayan a hacer así, en que mañana hagan justicia conmigo ahora. Diego Sympertigue, ministro de la Corte Suprema. Diego, muchas gracias por la gentileza. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato en esta edición de Mesa